Grabar. Hoy día subo, hoy día subo todas las clases. Hoy día es día martes, martes 19, martes 19 de mayo del 2026, producción porcina. Hoy vemos lactancia. Hoy vemos lactancia, ese es el concepto inicial, ¿ya? Eh, Solamente como un dato, queridos colegas, eh, si ustedes se han fijado de una u otra forma, a mí me gusta siempre conceptualizar, o sea, entregar conceptos. Eh, Porque siempre he dicho, cuando uno tiene claro un concepto, que un concepto tiene un soporte biológico, fisiológico, muchas veces el concepto tiene un soporte definitorio, o sea, una definición. Cuando uno tiene claro el concepto, nadie te puede romper el concepto per se. Claro, cuando no lo tienes claro, hay duda o está parcialmente claro, ahí está la fractura de tu argumento. Entonces, por eso a mí me gusta que ustedes sean siempre conceptuales. Eh, y dicho esto de lo conceptual, usted va a entender de que los conceptos y principios que nosotros vemos en esta asignatura, usted los puede traspapelar a cualquier otra asignatura, o dicho de otra forma, a cualquier otra especie, ¿ya? Entonces, les ayudo a entender de que, por ejemplo, cuando nosotros llevamos un par de semanas diciendo que el recién nacido, el neonato, es un individuo frágil, no es exclusivo del cerdo que sea frágil. Un recién nacido en el tema, un ovino es frágil. ¿Ya? Claro, el grado de fragilidad en comparación a otra especie es menor quizás, pero sigue siendo un recién nacido que es frágil. Y eso es aplicable a un potrillo, a un ternero, quizás a un perro, un gato, incluso a un gazapo, ¿te fijas o no? Entendiendo que quizás en el rango comparativo, y a lo mejor aquí Alexis nos puede ayudar un poquito, es mucho más frágil un gazapo recién nacido en comparación a otros mamíferos. Te fijas que es muchísimo más frágil. De hecho, uno podría decir que prácticamente termina su desarrollo fetal extrauterino, un gazapo, por decirlo de alguna forma, ¿te fijas, no? Entonces, ¿qué es lo que los quiero invitar yo? Les quiero invitar a que los conceptos que estamos viendo nosotros, yo quiero que ustedes los apliquen también en otra asignatura. Primera idea. Segunda idea, no olvidar que nosotros de una u otra forma vemos algunas particularidades del mundo de los cerdos que son aplicables al proceso industrial, pero a veces son cuestiones que son transversales, ¿ya? Eso como aclaración para que entiendan más o menos cómo va funcionando la dinámica del desarrollo de esta asignatura en relación a otras asignaturas que usted pueda tener. Entonces, hay principios que pueden ser aplicables a cualquier otra especie. Eso es lo que les quiero decir, ¿ya? Yo sé que dijimos lactancia, pero en esta quedamos ayer, ¿ya? Y quiero reforzar esta idea de ayer para que, dos puntos, no tengamos algunos errores, ¿ya? Eh, Vero, sé que me hiciste una pregunta, la respondemos inmediatamente al final, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Para que no nos quede, para que no quedamos con interrupción, esta unidad de lactancia no es tan largo, pero me interesa que veamos algunas cuestiones particulares, ¿ya? Entonces, yo les decía aquí que de una u otra forma, esta situación del manejo termal, ¿ya? El manejo termal debemos entender de que en una maternidad vamos a manejar dos ambientes termales en simultáneo y los dos son críticos. Uno, los requerimientos o necesidades termales para el lechón desde el recién nacido hasta toda la temporalidad de la lactancia o el proceso que está en la maternidad. Eso por una parte. Y por otra parte, es el manejo ambiental que requiere la madre, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que el rango de termoconfort son completamente diferentes. El rango de termoconfort de un lechón recién nacido está cercano a los 33, 35 grados y va bajando a razón de más o menos 1 grado día aproximadamente, de aproximadamente va bajando a razón de 1 grado día. En cambio, el rango de termoconfort de la madre está como máximo en los 22, 23, hasta los 24 grados Celsius. Eso quiere decir de que entenderemos que a la cerda no le molesta el frío,
De hecho, si la cerda tiene frío, incrementa el consumo de alimento, pero no deja de producir. En cambio, cuando sobrepasa los 24 grados Celsius, se ha visto que dejan de consumir alimento. Incluso se sabe que dejan de consumir cercano a 300 gramos, 300 gramos por cada grado extra sobre los 24 grados. O sea, por cada grado por sobre los 24 grados Celsius, la cerda deja de consumir cercano a 300 gramos de alimento al día. Eso hace que si el ambiente está por sobre este termoconfort de los 24 grados, la cerda deja de consumir alimento. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. Por una parte, empieza a consumir sus reservas grasas. Eso hace que la cerda de una u otra forma se hace cada vez más flaca. Desde el punto de vista fisiológico, las lactancias siempre consumen reservas grasas y ocurre el proceso de que disminuye la producción láctea y eso hace que los lechones dejen de tener crecimiento activo acelerado, producto de la alta calidad nutricional que es la leche, sino que también cuando la cerda termina la lactancia, sale del proceso de lactancia y se ha visto que si la cerda sale flaca, aumentan los días abiertos post-destete. Estos días abiertos son aquellos días funcionales que es el lapso de tiempo entre el destete efectivo y la nueva ciclicidad ovárica. El problema es que cuando aumentan los días abiertos, no podemos lograr la meta de números por partos por hembra al año, entendiendo que hay un número teórico proyectado que deberían ser aproximadamente 2,44, 2,45 partos por hembra al año. Usted me va a decir, pero profesor, no existe la fracción de parto, o sea, ese coma 44. No, no existe el coma 44. Pero ¿qué significa un 2,4 o 2,44? Significa que una cerda en un año, empezando un 1 de enero, por poner el inicio del año, para una vez, lacta, se desteta, vuelve a quedar preñada, pare, lacta, desteta, y antes que termine el año, hay un punto 44, que es un 44% de gestación. Ya, eso significa el 2,44. En la práctica, ese es un máximo biológico, cercano al 2,5 partos por hembra al año. Y hay que, en realidad, el punto de equilibrio está muy cercano al 2,47, pero quedémonos en el 2,5. Ese 2,5, que es un máximo biológico, es nuestra meta a lograr, ¿ya? Nosotros debemos lograr más de 2 partos por hembra al año, ¿ya? Y eso nos termina entregando la productividad numérica real. Claro, porque si yo tengo 2 partos por hembra al año, me redondeamos en solo dos partos con hembra al año, y están pariendo 10 lechones, y estoy destetando solo 9 lechones por parto, en la práctica me entregó 18 lechones. 18 lechones. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si la hembra tuviese 2,5 partos por hembra al año y me están naciendo 11 y me desteta 10? Significa que en la práctica, numéricamente y proyectado numéricamente, me está entregando 25 lechones al año. Fíjense la diferencia entre el ejemplo número 1, que solo eran 18, versus 25 lechones. Entonces, esta idea de lograr un mayor número de partos por hembra al año es lo que nosotros podemos propiciar y debemos lograr como meta. Entonces, dentro de los factores que va a determinar una buena, un buen desarrollo de el post-lactancia asociado a la menor cantidad de días abiertos, uno de los factores es las reservas energéticas. Entonces, si tiene reservas energéticas totalmente agotadas en lactancia, porque consumió poco alimento, podría ser un detrimento de lograr esta lógica de número de partos por hembra al año. El concepto de la lactancia, ¿ya? Tiene que ver con varios factores, ¿ya?
entendiendo que quizás uno de los factores más determinantes es la condición racial o la raza. Hay razas que por supuesto tienen una habilidad de producción láctea muchísimo mejor, ¿ya? Fíjate que leo textual dice, en razas de buena habilidad materna, la producción de leche de una cerda, tomando en cuenta el tamaño de la camada, oscila entre los 8,5 hasta los 13,2 kilos de leche al día. Si nosotros nos fijamos, voy a redondear en un número, una cerda sin ningún problema, eh, puede estar produciendo más de 12 kilos de leche al día. Y eso es una tremenda producción. Si nosotros hacemos la siguiente relación, cantidad de leche producida al día en relación al tamaño de la madre, una madre pesa entre 220 kilos, redondeamos 200 kilos, sin ningún problema, y si eso nosotros lo comparásemos, por ejemplo, con una vaca de capacidad lechera, ¿ya? Nosotros nos daremos cuenta de que una cerda en máxima producción de leche, produce quizás tanta leche, proporcionalmente hablando, como una Holstein. Entonces, nuestras cerdas son verdaderas productoras de leche y nosotros la elegimos por eso. Hacemos selección genética de razas que tengan alta capacidad de producción de leche. Algunas investigaciones han calculado que un lechón cercano a las 6 semanas de lactación debería estar consumiendo un acumulado entre 40 a 45 kilos de leche, ¿te fijas o no? Eso hace de que, ahí habla de consumir entre 40 y 45 litros de leche no al día, sino un acumulado de consumo. ¿Ya? Y eso es muchísima cantidad de leche, ¿ya? Muchísima cantidad de leche. Eh, nosotros nos vamos a dar cuenta que las lactancias no son tan largas y vamos a ver los determinantes de, eh, de cómo proyectamos el largo de una lactancia. Fíjate que si nosotros evaluamos principalmente eh, la frecuencia de consumo de leche, nos vamos a dar cuenta que las tomas de leche en los lechones dependen de los días de lactancia de la madre. O sea, dicho de otra forma, en las primeras 15 horas maman alrededor de 15 veces. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta que el recién nacido está lactando prácticamente cada 1 hora. Cada 1 hora hay un consumo de leche. Claro, no es una gran cantidad, pero es muchísima la frecuencia, ¿ya? En las semanas 3 a 4 maman más o menos cada 1 hora, aumentando los intervalos por la noche. En las semanas 5 o 6 maman más o menos cada 95, 120 minutos. En la práctica, nosotros nos vamos a dar cuenta de que los lechones están mamando prácticamente cada 1 hora, cada 1 hora y media. Esa es la frecuencia de consumo. No son largas mamadas, o sea, no es que de una u otra forma el lechón quede mucho tiempo succionando en el pezón, sino más bien es un proceso de mucho masaje, ¿ya? Un masaje continuo, para que cuando ocurre el acoplamiento boca-pezón, la succión es muy activa, pero se han contado ciclos de 6 a 8 succiones, y esos son unas 2 a 3 veces, o sea, en la práctica van desde los 12 hasta las 20 succiones, y eso es lo que consume. Ya, y después hace un nuevo ciclo de masaje y vuelve a succionar unas 8 hasta 16 veces, y en la práctica vuelve a masajear y vuelve a succionar. Eso significa que se ha visto que el ciclo de succión, no succión, son más o menos de unos 5 minutos versus una no succión de aproximadamente unos 50, 60 minutos. Entonces, cada 1 hora succiona como 5 minutos. Eso es más o menos lo que se ha calculado. Son datos que solamente nos van entregando, entendiendo que de una u otra forma los lechones son muy activos en el consumo lácteo. Eso es lo interesante. O sea, el lechón recién nacido, de los primeros días de vida y durante toda la lactancia, es muy activo en el consumo de leche. Eso hace que de una u otra forma las madres o sea, se disponen con sus líneas mamarias permanentemente a ser lactadas, o sea, que permanentemente consuman leche. Fíjate que como dato, eh, la producción de leche está directamente relacionado con el número de lechones en la camada.
se ha visto que más o menos, si una camada es pequeña, de solo 6 lechones, la producción de kilos de leche al día está cercana a los 8,5 kilos de leche al día, pero fíjate que si el tamaño de la camada aumenta a unos 12 lechones, la producción también aumenta, y aumenta más o menos hasta unos 13 kilos día. Pero el consumo de leche por lechón, por supuesto que disminuye, porque no va aumentando proporcionalmente a razón de cada lechón. Hay una curva de máxima producción, que está muy cercano a esos 13, que podrían llegar hasta los 14 kilos de leche al día, pero estamos en ese máximo de número. Eso hace que nosotros debemos tener camadas que tengan algunas lógicas. Primera lógica es que la cantidad de lechones que están mamando a la cerda nunca puede superar al número de pezones funcionales, ¿ya? Fíjate que ponemos la idea de pezón funcional y no solamente de pezón, porque a veces tenemos pezones supernumerarios que no son funcionales en la producción láctea. Entonces, la relación pezones funcionales y número de lechones en piso debe ser un acople perfecto, ¿ya? Eh, Dice, de ser así el mismo día del parto, hay que incorporarse los sobrantes a cerdas nodrizas que parieron pocos lechones. Dicho de otra forma, si es que tengo más lechones, ¿sí?, que pezones, los lechones que entre comillas me sobre, debo entregársela a otras hembras que de una u otra forma no tienen pezones sobrantes, por decirlo de alguna forma. Entonces, a razón de que yo vaya homogenizando y contrastando el número de lechones versus la cantidad de pezones funcionales. Eh, los amamantamientos de aquellos lechones que son mucho más débiles deben priorizarse siempre ubicándolos a un pezón de más fácil acceso. Los pezones de más fácil acceso va a depender mucho de las características del lechón. Para algunos lechones, los pezones inguinales posteriores son más cómodos, a veces están un poco más caídos, eso hace que de una u otra forma tengan mejor acceso a ese tipo de pezones. En cambio, para algunos otros lechones, puede que sean los pezones más pectorales los más cómodos, que es una glándula mamaria bastante más desarrollada. Hay que entender de que los pezones pectorales producen bastante más leche que los pezones inguinales. De hecho, hay una gradiente de producción de leche desde lo craneal a lo caudal, y los lechones de una u otra forma saben ese concepto, entonces van peleando por aquellos pezones que son mucho más funcionales y mucho más productivos, ¿ya? Nosotros más o menos sabemos que un lechón, en la medida que va consumiendo leche, entendiendo que la leche es el alimento que es el más equilibrado para un lactante, ¿sí? Va teniendo un ritmo de crecimiento que es el esperado. Por ejemplo, al nacimiento van a ser de 1 kilo, 1 kilo 200, más o menos la primera semana de vida debería estar rondeando los 2,5 kilos, 3 kilos, la segunda entre 4 kilos y medio, la tercera semana debería estar llegando a los 6 kilos, 5,5, 6 kilos de peso en la tercera semana de vida, y en la cuarta semana de vida debería estar bordeando ya los 7 kilos, ¿ya? Eso debería ser un ritmo normal de crecimiento, pero siempre y cuando la cantidad de leche producida por la madre sea la suficiente. Y nos vamos a dar cuenta que quizás el mayor problema que tenemos con la producción de leche después del pic de producción, y el pic de producción está muy cercano a la tercera semana, decae muchísimo producto del consumo de las reservas nutricionales. Entonces, generalmente la cerda, lo que tenemos es un agotamiento de reservas nutricionales, y en este agotamiento de reservas nutricionales lo que tengo es una caída de la producción después de la cuarta semana, ¿ya? Nosotros sabemos esta relación eh, composicional comparativa entre calostro y leche normal. Sabemos, ya lo hemos repetido muchas veces, que la gran diferencia tiene que ver con el porcentaje de sólido, pero de los sólidos son proteínas porque el calostro tiene mucho más proteínas. Entonces, aquí viene la pregunta. Viene la pregunta. eh, ¿Cuándo de una u otra forma nosotros debemos lograr este destete? ¿Ya?
cuáles son los elementos determinantes que van a decir, ya, la lactancia la vamos a prolongar hasta tal momento. Y nosotros debemos visualizar dos grandes parámetros. Por una parte, los eventos llamados lechón, y por otro parámetro, por otro punto de vista, los eventos llamados cerda. En el caso del lechón, nosotros tenemos dos grandes procesos en el proceso del destete. Uno, debemos hacer un cambio dramático de la dieta, que es dieta láctea, que es un alimento ideal para el lechón lactante, debemos transformarlos a alimentos de tipo preparado, ¿ya? Em, estos alimentos preparados son alimentos que inicialmente deben parecerse mucho a la leche. Voy a decirlo de otra forma. Los alimentos preparados de iniciación, que llamamos, o de, incluso de preiniciación, los pre-starter o los alimentos starter, deben ser alimentos que deben parecerse muchísimos a la leche. Eso quiere decir que deben tener un insumo, deben tener un componente muy parecido a la leche. ¿Y qué es lo más parecido a la leche? La misma leche. Entonces entenderemos que los alimentos preparados pre-starter y starter, de una u otra forma, la base proteínica está hecha de leche. Claro, es leche de vaca principalmente, ¿ya? Pero es leche de vaca sólida, o sea, de una u otra forma, lo que los cerdos comen como alimentos preparados iniciáticos es prácticamente leche en polvo con, desde el punto de vista nutricional, me refiero, leche en polvo con cereales, ¿ya? Y algunos aglutinantes. Em, Hay que entender también de que el lechón es súper curioso, y es curioso desde el nacimiento. Eso hace que un lechón pequeño, desde más o menos los 5 o 7 días, en la medida que dispongan de alimento sólido, los cerdos van a empezar a consumirlo primero por curiosidad. Ya entenderemos entonces de que dentro de la maternidad, y aun cuando están lactando, la recomendación es a la semana de vida disponer de alimentos de iniciación para que empiecen a conocerlo, para que cuando ocurra el destete, el cambio transicional de dejar el consumir leche de la cerda y pasar al consumo de alimentos preparados, ¿sí? Y sea un tránsito más bien normalizado porque el cerdo ya conoce este alimento, que es un alimento preparado, a eso me refiero, ¿ya? No olvidar, por otra parte, que el lechón, al momento del destete, hay un tremendo proceso de estrés. Eh, en la práctica, cuando se han medido los altos niveles de estrés o los momentos de estrés en la vida de un cerdo, principalmente son 2 a 3 momentos, siendo dos muy claros. Uno, los máximos momentos de estrés es al momento del nacimiento. El proceso del parto es muy estresante en la vida del lechón, pero un segundo momento extremadamente estresante es el destete, ¿ya? El destete es un momento que es con altos índices de estrés, principalmente porque hay pérdida de la protección de su madre, hay un cambio del lugar y un cambio de ambiente, ¿sí? Muchas veces hay una mezcla con nuevos grupos, muchas veces de mayor tamaño numérico. Antes teníamos grupos cercanos a los 12 lechones, ¿ya? En cambio aquí vamos a pasar a grupos que pueden ser de 25, o sea, estamos hablando del doble de individuos, incluso pueden ser hasta 40, que son compañeros completamente diferentes. Y por supuesto que hay un cambio dietario y un cambio del comportamiento nutricional. O sea, dejamos de consumir teta, leche y ahora solamente alimentos preparados. Todos estos elementos hacen que el momento del destete, independientemente cuando sea, el momento del destete es un proceso altamente estresante, ¿sí? Y hay que entender de que hay un cambio dietario de leche a alimentos preparados. Eso es por parte del lechón. Por parte de la cerda, nosotros nos vamos a dar cuenta que el gran cambio que ocurre con el proceso del destete es que vuelve a activarse el eje hipotalámico hipoficiario gonadal. eh, ya no hay prolactina circulando, y al no haber prolactina circulando,
lo que ocurre es un nuevo funcionamiento de la ciclicidad o nueva activación de la ciclicidad ovárica. Entonces, la cerda se hace cíclica nuevamente. Recordemos que la cerda es una de las pocas especies que tiene anestro lactacional, ¿ya? Entonces, mientras haya lactancia, estará en anestro, ¿ya? Pero una vez quebrada la lactancia, la cerda vuelve a su ciclicidad ovárica, ¿ya? Eso hace que estos cambios, de una u otra forma, vamos a tener cambios desde el punto de vista del lechón y cambios en el punto de vista de la cerda. Fijémonos en el lechón y fijémonos en los desarrollos enzimáticos o la evolución de la actividad enzimática relativa a razón de la temporalidad. Dicho de otra forma, desde que un cerdo nace hasta que van pasando las semanas, eh, ¿qué enzimas digestivas se hacen funcionales? Fíjate que entre el día de nacimiento y durante la primera, segunda y tercera semana, la actividad enzimática más funcional, más activa, propiamente tal dicha, es la lactasa. Claro, porque principalmente tiene que desdoblar la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿ya? Y no es hasta pasado más o menos una tercera o cuarta semana cuando la amilasa se hace presente, o sea, la capacidad de tener enzimas que desdoblen el almidón. O sea, inicialmente un lechón las primeras 2 o casi 3 semanas no tiene capacidad de amilasa, ¿ya? Lo mismo ocurre con la lipasa, que aumenta su actividad posterior a una semana 5 o 6, y por supuesto que las proteasas tiene un incremento desde la primera semana de vida, ¿ya? Las maltasas también se hacen muy, muy activas después de la tercera o cuarta semana de vida. Eso quiere decir que desde el punto de vista de su batería enzimática hay un punto de quiebre. Y el punto de quiebre, si se fijan y se proyectan, está más o menos entre la tercera y la cuarta semana. Entre la tercera y la cuarta semana disminuye muchísimo la actividad de la lactasa y entre la tercera y la cuarta semana aumentan mucho tanto la amilasa, la lipasa y las proteasas. ¿Ya? Eso es más o menos una idea que debemos tener. Desde el punto de vista de eh, eh, la producción de leche de una cerda, nos daremos cuenta que el máximo de producción de leche en producciones, cuando tengo producciones muy tempranas, ya que es lo que frecuentemente tenemos con las razas productoras de leche, que son las razas Landrace y Larswide, eh, tengo más o menos el pic de producción cercano a la tercera y la cuarta semana. Después de una cuarta semana, la producción de leche de verdad que disminuye muchísimo. Esto ya nos hace sentir de que funcionalmente las lactancias deberían estar durando entre 3 y 4 semanas. ¿Ya? Entre 3 y 4 semanas. Alargar las lactancias más de 4 semanas, lo único que voy a lograr es deprimir las reservas nutricionales de la cerda, más aún, ¿sí? Y segundo, lo que voy a lograr es alargar los días de improductividad total de la cerda. No voy a lograr estos hipotéticos 2,5 partos por hembra al año. Entonces, eh, industrialmente, nosotros tenemos que las lactancias están durando muy cercano a los 21 días. En algunos criaderos pueden prolongarse hasta los 28 días, o sea, entre 3 y 4 semanas. Y principalmente, nosotros debemos lograr una razón productiva. Nosotros debemos lograr producir un mínimo de 200 kilos destetados por cerda productiva al año. Eso es lo que nosotros debemos lograr, o sea, debemos tratar de lograr 200 kilos de destetados por hembra al año, esa es la meta. Entonces, fíjese, nosotros podremos tener lactancias de 18 o 23 días, o lactancias de 25 a 30 o de 27 a 30 días, podemos tenerlo. La pregunta es, ¿hay un peso promedio? Claro,
Si es que yo tengo lactancia de 18 a 23 días, el peso promedio de los lechones estará muy cercano a los 6,5 kilos. Si yo logro destetar 30,76 lechones, yo voy a tener 200 kilos destetados al año. Entonces, si te fijas, la meta es alta. Son más de 30 lechones de 6,5 kilos para llegar a esos 200 kilos. Por otra parte, si yo hiciese lactancias un poco más largas, lactancias de 30 días, yo debería lograr tener un promedio de 8 kilos por lechón destetado. Y la pregunta es, ¿cuántos lechones necesito? Necesito 25 lechones. Entonces, la meta de los 200 kilos destetados al año se logran de una u otra forma con 25 lechones de 8 kilos promedios cada uno. Porque ya sabemos que en un industrialmente o las proyecciones industriales actuales hablan de lograr los 200 kilos destetados al año, ¿ya? Y eso es una meta que de una u otra forma debemos tratar de lograr, ¿sí? Niños, voy a resumir lo que es lactancia. Hoy en día nosotros trabajamos con lactancias entre la tercera y la cuarta semana de vida. Entender de que lactancias ultra cortas no son posibles, principalmente porque no hay una batería enzimática que me permita tener alimentos preparados de buena asimilación por parte de los lechones, eso por una parte. Eh, y segundo, tener lactancias más largas de 4 semanas solamente entra en deterioro de las reservas nutricionales de la cerda, por una parte, y por otra parte, no voy a lograr el número de partos por hembra al año y la cantidad de kilos destetados por cerda al año. ¿Sí? Estamos. Por ahí lo dejamos en lactancia. ¿Ya? Por ahí dejamos en lactancia y es una súper buena hora, son algunos minutos antes de las 8, prefiero dejarlos antes. Eh, Alguien me preguntó por ahí en el chat, me preguntó, ¿dónde está la pregunta? La Vero, me preguntó, profe, ¿ya se sabe de qué es el control o cómo será? Sí, en realidad pregunté, no me contestaron, ¿ya? Eh, no sé cuál es el control que tienen en el sistema, ya no lo he visto, no sé si alguien lo ha visto, alguien me puede hacer una consulta o algo así. Si no, si no, me gustaría dejarles un control tipo un caso clínico a desarrollar, me parece que es bastante más interesante que venga desde mi mano, ¿ya? Para que de una u otra forma lo podamos desarrollar, ¿ya? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no es Sí, cierto? profe, mucho mejor. Mejor, ¿no es cierto? Un caso Sí, clínico, un caso clínico más o menos, un caso clínico productivo, si me refiero, siempre digo clínico, son clínicos productivos, en relación a las cosas que estamos viendo, no se sorprendan, ¿ya? A lo mejor hay que ponerle un poquito número, ¿ya? Pero bien explicado, estoy seguro que pueden lograr el número. Bien explicado significa que va a haber la explicación propiamente tal, ¿ya? ¿Sí? O sea, por ejemplo, a mí me encanta que me comparen de criadero A versus criadero B y que me digan 3, 4, 5 indicaciones basales de cómo mejorar, ¿ya? Sí, y por ahí vamos. ¿Les parece? ¿Les parece que por ahí así profe, vamos? pero esto es individual. No tengo problema que sean grupales. No, nunca he tenido problema, ¿ya? Y de No, yo hecho, lo digo porque igual estamos como encima para poder organizar grupos, entonces, tú pero sabes. mira, a mí no me complica que sean grupales, pero yo sé que hay gente que le es más cómodo trabajar solos, hay gente que trabaja bien en grupo. No me importa el número de personas que trabajen en un grupo, yo les puedo recomendar que ojalá no sean más de 3 personas, ¿ya? Pero es una recomendación nomás, po. Todos sabemos que si hay más de 3, el número 4 trabajó poco, si el 5 ya no trabajó nada, el 6 con suerte puso su nombre, ¿ya? Pero eso es un criterio que se los dejo a ustedes, ya están bastante grandes para autocontrolarse con relación a aquello, ¿sí? ¿Sí? Me Miren, parece, profe. me parece, y sí, ¿no es cierto, Pablo? Me parece súper. Entonces, mire, me da la impresión de que voy a revisar ahora mismo, ¿ya?
y sobre la misma, si no me parece interesante lo que hay, les dejo yo una actividad. Es súper autoexplicativa, o sea, no, créanme que dejo las suficientes instrucciones para que nos quede claro todo. ¿Estamos? Ya, profe.